gracias, bienvenidos a todos por acompañarnos a esta sesión de innovación e inteligencia artificial en la industria. Tengo el honor de participar en esta sesión con 4 grandes speakers. Entre ellos está Stephanie Cavaleto, Marcelo Robay, Armando Franco y Adrián Fernández, ¿no? Todos ellos unas eminencias en su ramo. La verdad es que he platicado siempre, he tenido la oportunidad de platicar con ellos en el pasado, y a todos ellos les emociona el tema de inteligencia artificial. Pero vamos a tomarnos unos primeros instantes para conocer a cada uno de ellos. Voy a darle la palabra a Stephanie. Stephanie, por favor, preséntate para que todos los que están acompañándonos te conozcan. Muchas gracias, Raúl. Bueno, mi nombre es Stephanie Cavaleto, soy ingeniera matemática, trabajo como arquitecto de soluciones cloud en Microsoft, y mi especialidad es data e inteligencia artificial. De hecho, es parte de las cosas que me apasionan, y actualmente estoy terminando mi máster en inteligencia artificial también. Muchas gracias por estar aquí, de hecho. No, muchas gracias por acompañarnos, Stephanie. La verdad es que nos emociona porque siempre en el tema de inteligencia artificial y de tecnología es importante impulsar la participación también de la mujer, porque la mujer tiene mucho que aportar, y tú eres un ejemplo clarísimo de que una mujer puede lograr lo mejor que se puede hacer en tecnología, como es la parte de inteligencia artificial. Muchas gracias por acompañarnos, Stephanie. Te cedo la palabra, Marcelo, para que te presentes. Ok, muchas gracias, Raúl, muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Estoy acá hablando de Brasil, soy brasileño, por esto mi portuñol, ¿no? Vivo en Chile, donde hace muy poco, año antepasado, terminé mi máster en Data Science, pero soy ingeniero electrónico de formación. Y eso fue muy interesante porque con la electrónica que yo había aprendido en la época que los dinosaurios caminaban por la Tierra, ¿cierto? Yo pude juntar con la inteligencia artificial que yo aprendí en los últimos años, y con esas dos cosas tengo trabajado con Machine Learning, que es una parte de la inteligencia artificial, aplicada a pequeñitos dispositivos, ¿no? Con cosas bien, bien pequeñitas como Arduinos y cosas de ese tipo, donde se puede hacer una serie de cosas muy, muy bacanas, ¿sí? Y eso quiero hablar un poquito para usted hoy, que algo que me apasiona mucho. Muchísimas gracias, Marcelo. Sí, también la verdad es que estamos muy emocionados de tenerte aquí. En las pláticas previas, de veras, hemos disfrutado enormemente lo que hemos platicado de esta sesión, y tenemos muchas expectativas en términos de platicar, divertirnos y escuchar lo que nos puedas platicar. Y también tenemos en la llamada a Armando Blanco, ¿no? Un buen conocido de nosotros también. Hemos trabajado mucho con él en proyectos de IoT en muchos sentidos. Por favor, Armando, el stage es tuyo, preséntate. Gracias, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Armando Blanco. Yo ahora soy Product Manager en Microsoft de App Innovation, y ahorita platico qué tiene que ver eso con AI y IoT. Y antes tuve un rol en Microsoft durante varios años, donde era el especialista tecnológico justamente de IoT. Me tocaba desarrollar muchos proyectos ahí con muchos de ustedes, alrededor de inteligencia artificial, Internet de las Cosas, conectar sensores, sacar provecho de esos datos, no solamente para visualizar qué estaba pasando, sino cómo podíamos adelantarnos a diferentes situaciones. Entonces, aparte de que me tocó trabajar ahí, es mi pasión, y gracias por la invitación para compartir con ustedes. Pues muchísimas gracias, Armando. Será un placer escuchar tu parte de la sesión. Adrián, estimado amigo, que obviamente nos has ayudado a armar toda esta sesión de manera formidable. Por favor, preséntate. El stage es tuyo. Gracias, Raúl. Bueno, mi nombre es Adrián Fernández y trabajo en tecnología hace muchos, muchos años, siempre me fascinó lo que es innovación, y aún hoy, calculo que en el futuro busco todo lo nuevo, y siempre tratando, digamos, de no perder lo que aprendí. Entonces, yo me inicié en temas de base de datos hace muchos años, 20 años atrás, y buscando las primeras versiones de base de datos. Después me cambié a temas de BI, luego seguí evolucionando a temas de Big Data, luego me transformé a temas de científico de datos. Hoy estoy incursionando en otros temas de astroinformática. En el medio tuve otra inquietud, que es el tema de quantum computing, y entre todo este ciclo de cosas, también conocí a Marcelo Robay en el Magister Data Science hace 2 años, y todo el tema de Internet de las Cosas, el tema de los dispositivos, el tema de robótica,
él logró, y yo lo admiro a Marcelo Robay, desde el punto de vista que logró unir todo eso. Y entonces hay muchas cosas que me fascinan, y sobre todo apoyar a las comunidades. En las comunidades técnicas encontré colegas, amigos, que me inspiraron su entusiasmo, me transmitieron su entusiasmo por ciertas cosas. Entonces, muchas cosas son iniciativas mías y otras son cosas que me han transmitido su entusiasmo. Así que no, yo feliz. Así que gracias, Raúl. Voy a decirle a la audiencia que Adrián es, digamos, el pegamento de toda esta sesión, es el que ha logrado cohesionar que todos estemos aquí. Y muchas gracias, Adrián, por todo el esfuerzo que has hecho para que estemos presentes y tengamos la oportunidad de tener esta charla. Mi nombre es Raúl Guerrero, soy Cloud Solution Architect dentro de Microsoft y tengo el placer de ser como el orquestador de estos grandes exponentes que nos acompañan, y espero que lo disfruten muchísimo ustedes como nuestra audiencia. Voy a empezar contigo, Stephanie, ¿no? Y la idea de ahorita es platicar un poquito de tu experiencia. Cuéntanos qué has hecho, en qué proyectos has participado. Creo que podríamos empezar por ahí, ¿no? Mira, en sí hemos hecho muchos proyectos relacionados a inteligencia artificial. De hecho, en Microsoft tenemos un concepto de los servicios cognitivos que utilizamos diferentes elementos como para poder hacer proyectos ya a un nivel empresarial gigante. Uno de los proyectos que más me apasionó, y ese era un poco lo que les quería compartir, fue un proyecto que hicimos con nuestro partner IDATA, que fue para la empresa Esgener. Ese proyecto se trataba sobre drones, y la gracia que tenía, lo entretenido que tenía, era que nosotros teníamos que incluir un modelo de Machine Learning dentro del dron para que en tiempo real calculara unas canchas de carbón en esa época. Y, digamos, el proyecto fue súper grande. Ahí hay muchos desafíos, y esa es parte de los desafíos que va a vivir inteligencia artificial en general, que es la tonalidad digamos, del sol, dónde está el sol ubicado, que eso era parte de los desafíos que tenía nuestro proyecto, e incluso ver que digamos, las montañas de carbón que habían eran de diferentes tipos de carbón. Y también, entre medio de las montañas de carbón, habían rieles, o sea, no rieles, sino que caminos donde pasaban los camiones para poder extraer carbón y poder explotarlo. Entonces, digamos que era un proyecto largo, pero muy desafiante y muy entretenido. Ahora, igual hay que pensar de que, aparte de llevar un algoritmo de Machine Learning al dron, también hay que pensar, y eso es parte de los desafíos también, que eso tiene que ser escalable y tiene que entrenarse y reentrenarse de forma armoniosa. O sea, me refiero a que cuando uno tiene listo un modelo de Machine Learning, lo ideal es que la actualización de ese modelo no sea tedioso, no sea difícil, sea como bien amigable, sea rápido. Y esa es una de las cosas que solventamos bastante bien con el equipo de IDATA, donde justamente se aplicó mucho el uso de Azure DevOps en esa época. Ahora ya estamos todos súper, bueno, en Chile tenemos un refrán para eso, pero no lo voy a decir, pero digamos que ya tenemos muchas heridas de bala referente a eso. Por ahí mi amigo Armando hemos hecho ya cosas referente a eso, y la verdad es que todas esas cosas nos ayudan para poder estar mucho más cerca de inteligencia artificial. De hecho, ahora ya es prácticamente algo muy común, y por ahí teníamos otros proyectos más. No sé si estoy bien de tiempo, como para... Te faltan como que 5 minutos, no te preocupes. Oh, gracias. Pero hay otro proyecto que les quería comentar súper chiquitito, que es relacionado con Luis. Todos hablan del procesamiento del lenguaje natural. Nosotros hemos hecho hartos chatbots relacionados a eso, pero es mucho más amplio, mucho más amplio que hacer un chatbot. De hecho, el procesamiento del lenguaje natural es un desafío actualmente, no solamente por el hecho de que tiene que reinterpretar el lenguaje en las personas, sino que el procesamiento que hace una persona al responder una charla o al responder algo está dentro de los cánones de la persona, de las vivencias de la persona, de la educación de la persona. Entonces, como muy difícil lograr exactamente una respuesta humana. Y ese es uno de los grandes desafíos del lenguaje natural, y es lo que está peleando Microsoft para que se logre. Y una de las cosas geniales que está entrando ahí es que están diciendo que parte de las investigaciones, de hecho, que estamos viendo, es que eso se va a ir solucionando ahora ya con el procesamiento digamos, de
procesamiento cuántico, digamos. Porque justamente todo el nivel de procesamiento que hace el cerebro humano es cercano a eso. Entonces, logrando poder manejar de mejor forma un nivel empresarial ya, que ahora ya se está empezando a hacer, ya vamos a tener robots o vamos a tener chatbots ya mucho más cercanos al lenguaje natural. Que actualmente ya esto está llegando, pero es mucho más difícil. Ahora lo vamos a hacer mucho más fácil. No, y Eso más que nada. mencionas cosas padrísimas. Por ejemplo, una de ellas es cuando entramos en el tema de AI, a veces creemos que entrenamos la información o nuestros motores de una manera muy eficiente, y cuando llegamos al campo y nos enfrentamos a la vida real, sí, nos damos cuenta que influye la cámara, que influye el audio, que influye el video, y que tenemos que reentrenar los procesos que ya habíamos entrenado antes. Y la otra es que todo esto también tiene que ver con procesamiento, y mientras más crezcamos en capacidad de procesamiento y de técnicas para procesar mucho más información, como es el cómputo cuántico, podemos alcanzar otras medidas. Pero platícame, Stephanie, ¿qué cosa te apasiona? En todos los temas de AI que hay, si tú dijeras, ¿cuál es el que te apasiona hacia adelante? ¿Cuál sería este tema? Yo creo que los dos que me apasionan es la parte de visión computacional, por el mismo tema de los drones, que eso ya yo creo que fue lo que me motivó para estudiar incluso inteligencia artificial después, y la parte de procesamiento del lenguaje natural. Y es más que nada por esos desafíos que te comentaba. Yo creo que hay un valor agregado en poder estudiar esta clase de cosas, y por eso yo también quiero invitarlos a que se incentiven para investigar, porque hay tanto campo de eso que yo creo que faltan profesionales. Y sobre todo faltan mujeres también. Aprovechando, te voy a aprovechar de dar el pase. Pero lo sí. dices muy bien. O sea, el tema, y es lo que nos encanta de verte como mujer talentosa, desarrollada en Microsoft, en proyectos grandes, es, tú eres un ejemplo de esas mujeres que pueden mostrarle a las demás que se puede llegar a donde cualquier mujer quiera llegar. Pero platícame de una cosa que me suena muy interesante, es cuando tú ves un proyecto o entraste al tema de inteligencia artificial, ¿entraste por un proyecto que te asignaron o fue más bien, oye, hablábamos con Adrián Fernández, dice, no, un día me metí a un tema de agarrar un telescopio y ver más allá del espacio, y empezó así la curiosidad? ¿Cómo empezó en tu caso? En mi caso es porque yo antes me dedicaba a ser cientista de datos. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre me ligué y estuve muy cerca a temas, por ejemplo, de machine learning, de análisis como ya más avanzado. Entonces, era como pasar a ya entrar a inteligencia artificial, era como el siguiente paso. Era como, entró de forma natural, en mi caso. Y es, bueno, porque igual a mí me gusta meterme más en las tecnologías. Entonces, igual uno necesita ese tipo de motivación también. Pero yo ya venía con una motivación detrás, que era el tema de que yo era antes data scientist. Entonces, por eso es que como que fue como natural en mi caso. Es el paso natural, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Stephanie, por esta maravillosa presentación de tu persona. Muchas gracias a ti. Vamos a ir ahora con Marcelo. Marcelo, una persona que tiene esa vibra y emoción de mostrar todo lo que ha hecho en inteligencia, pero platícanos, ¿cómo empezó este path? ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, interesante. Voy a empezar por el final, porque tengo una experiencia un poco parecida con la de Stephanie, porque yo cuando empecé a trabajar yo fui con electrónica, volví a me desarrollar con electrónica unos 5 o 6 años atrás. Mi foco era IoT, y de IoT y robótica, pero sin ninguna, vamos a decir, inteligencia, más inteligencia en los dispositivos. Era más programación lineal, hacer robots caminar o hacer cosas, incluso un poquito de aplicación de algoritmos especiales para hacer robots encontrar su camino dentro de un laberinto, por ejemplo. Llegué a tener discusiones con la academia si se consideraba esto inteligencia artificial o no, pero en fin. Y ahí me pasé al paso de computer vision y empezar a poner visión dentro de los robots, y de ahí identificación visual. Y empecé a hacer proyectos solo en el campo de empezar a desarrollar, por ejemplo, identificación de objetos y todo, aplicando machine learning, algoritmos específicos en vision. Y con eso acabé de desarrollar, fui al revés. Ahí me interesé por data science, fui a hacer el máster en data science, y ahí volví a juntar el mundo de data science con electrónica, pasando a lo que llamamos hoy de Team ML. Team ML,
que es una área muy nueva, que es exactamente el Machine Learning for Embedded Devices, que es hacer con que tomar modelos de Machine Learning y vamos a decir, achicarlos, a ponerlos, por ejemplo, en 50, 100, 200 kilobytes, que puedo colocar en esos dispositivos chiquititos, como había comentado. Y esos son proyectos que tengo hecho mucho hoy en día. Por ejemplo, estoy desarrollando un proyecto con mis alumnos, soy profesor del curso de Machine Learning for Embedded Devices de la Universidade Federal de Itajubá, en Brasil, que es la segunda universidad del mundo que tiene un curso específico de Machine Learning para Embedded Devices. El primero fue Harvard, la Escuela de Ingeniería en Harvard, en 2020 y 2021, entonces compartimos el primer curso. Y eso es muy entretenido porque estamos desarrollando junto con ICTP, que es una organización de física teórica en Italia, junto con Harvard, y junto a UNESCO y todo, están haciendo un grupo de un networking en la academia, exactamente para compartir ese tipo de desarrollo de proyectos de Machine Learning para Embedded Devices, ¿no? Para pequeños dispositivos, para países en desarrollo. Entonces estamos montando en Chile, tenemos la Universidad del Desarrollo, UDD, donde Adrian y yo hicimos nuestro magíster allá. Entonces tenemos en Brasil un par de universidades, en Colombia, en Argentina. O sea, estamos montando ese network con África, con Asia, India y todo. Y va a ser el primer grupo ahora que estamos lanzando. La idea es ir expandiendo cada vez más, pero es un asunto muy nuevo. Y en términos de proyectos, dentro, por ejemplo, con mis alumnos, estamos desarrollando un proyecto final con los alumnos de ingeniería del quinto año, donde estamos haciendo un sistema de clasificación de ECG, o sea, para capturar datos del corazón y hacer lo mismo que hace el Apple Watch. Entonces, o que estamos haciendo es tomando los datos de un ECG, ¿no? O sea, capturar esto, pasar por un modelo y ver, por ejemplo, si hay un atrial fibrillation o un sinus rhythm, si hay problema o no con el corazón. O sea, eso es la parte de inferencia, pero para llegar allá, tuvimos que trabajar con grandes bases de datos que bajamos de Fissionet, de datos de MIT y otras partes de Alemania, de China, trabajar con esos modelos con el proceso normal, capturar datos, limpiar, toda aquella parte de inteligencia artificial, de Machine Learning, después desarrollar con TensorFlow los modelos, después achicarlos con TensorFlow Lite, después con TensorFlow Lite Micro, que era poner modelos que sí se pueden trabajar dentro de esos microcontroladores. Y eso estamos en fase final de ese proyecto de ECG. Y otro que terminamos con los alumnos, por ejemplo, juntar microcontroladores, por ejemplo, ese aquí, por ejemplo, un microcontrolador nuevo que salió este año, ¿no? de Raspberry, ¿no? Es un dual core acá, junto con acelerómetros, por ejemplo. Y con esto yo puedo, por ejemplo, treinar y clasificar modelos, por ejemplo, que determinan movimientos. Entonces puedo ver, por ejemplo, en fisioterapia, si una persona tiene que hacer un movimiento, por ejemplo, con un peso, por ejemplo, si está siendo correcto, si está siendo no correcto. Eso ayudar la fisioterapia de personas con problemas, que inclusive es algo muy común hoy con el COVID. Hicimos otros proyectos, por ejemplo, con dispositivos también pequeños como este, con micrófonos digitales, donde capturamos el audio, convertimos eso en imagen, ¿no? A través de sus espectrogramas, etc., y hacemos como una Siri o una Alexa, o sea, hacemos reconocimiento de palabras de tal manera, por ejemplo, a hacer lo mismo que hace una Alexa. Pero además de eso, una vez que capturo audio para hacer modelos para clasificar audio, trabajamos, por ejemplo, con modelos de vibración por terremoto, y otro grupo, por ejemplo, trabajó con proyectos para detectar COVID por tos. Entonces, por la diferencia del audio de la tos, un tos que puede o no tener COVID, o sea, procuramos clasificar ese tipo de cosa. Y con imagen, por ejemplo, lo mismo, por ejemplo, hicimos con cámaras chiquititas como esta, conectados a Arduino como este. Con esto acá, por ejemplo, hicimos proyectos de clasificación, por ejemplo, para ver si una persona estaba con mascarilla o no mascarilla. Cosas sencillas, sí. Hay una persona acá, no hay una persona acá. E incluso proyectos más sofisticados,
de si hay, por ejemplo, incendio en la floresta o no, ¿no? Entonces, y eso es muy importante, porque consigo, con un dispositivo como ese, yo gasto 1000 watts. Pongo una batería acá que dura más de años y puedo poner esto, por ejemplo, y una vez que detecto un incendio en la floresta, ahí sí, por ejemplo, emito un sinal, por ejemplo, por LoRa, que gasta muy poquito, y viene, por ejemplo, como Stephanie estaba grabando, puede ver un dron y ahí hacer, por ejemplo, una verificación. Entonces, disminuir los falsos positivos, etc. Entonces, eso, o sea, yo diría que grandes proyectos en la área de audio, vision y, vamos a decir, acelerómetros, básicamente, esas tres áreas, ¿no? Que criam modelos de inteligência artificial ou de machine learning, que é na verdade, quando falo de inteligência artificial, estou falando de machine learning, não? Que é subparte de AI, para poner nesses pequenitos dispositivos e fazê-los descobrir padrões, fazer coisas, pero totalmente offline, isso é importante, totalmente offline. Eu hago machine learning en los sensores. Acabas de mencionar un punto súper importante, porque cuando tú hablas del tema de inteligencia artificial, muchos piensan que este procesamiento requiere grandes computadoras y que lo tienes que hacer en la nube. Pero hay razones muy claras de por qué hacerlo en el dispositivo ayuda en muchos escenarios. ¿Cuáles serían para ti las razones para no hacer ese cómputo, procesamiento fuera del dispositivo, sino más bien decir, hay que acercarlo para que sea mucho más adecuado para el proceso? Sí. No, excelente punto, Raúl, porque, mira, primero importante, en la área de inteligencia artificial hay dos áreas muy claritas. Una es el treinamiento del modelo. Cuando hablamos, este es un modelo de inteligencia artificial, para esto tuvimos que usar millones de datos, vamos a decir así. Para mí poner acá, para que un dispositivo chiquitito como ese pueda mirar a mí y diferenciar que esta es una persona con mascarilla o sin mascarilla, na verdade yo usé miles de fotos de personas, centenas de millares de fotos de personas, treinei esto en computadoras muy grandes, desarrollé esse modelo e depois usei técnica para praticar o modelo e aí ele hice o deployment del modelo para hacer a inferência. Aí sim eu entrei com um dado novo acá e o dispositivo me diz solo, é ou não é, funciona ou não funciona, tem mascarilha ou não tem mascarilha. Então, uma coisa é o treinamento, é feito na nuvem, com grandes volumes de dados e grandes computadoras. E outra coisa é a inferência que hago acá. E para encerrar, que é outro ponto que tu puso muito importante. Pero, Marcelo, por que hacerlo acá e não capturar a informação e enviar? Por exemplo, mi teléfono, por ejemplo, es un ejemplo no de TinyML, pero de EdgeML, porque gasta más potencia. Pero cuando yo miro a él, él abre, mira, abrió. ¿Por qué? Porque identificó, esto es Marcelo. Mi cara no fue a la nube. Ele acá dentro lo hizo. O cuando yo hablo con mi Alexa y digo, Alexa, la Alexa abre, identificó a Alexa, pero ela no envió lá para a nuvem para ser um gran sistema de procesamiento de palabras, etc. No. Entonces, ¿qué yo puedo hacerlo? Yo garanticé, hago muy rápidamente en el punto que el dato ocurrió acá. Yo capturé la imagen acá. Y en ese mismo momento que capturo la imagen, yo hago la inferencia, ejecuto el modelo, no tuve que enviar a la nube, no tuve problema de latencia, no tuve problema de bandwidth y más seguridad. Eso es la palabra clave cuando estamos hablando de inteligencia artificial hoy. Seguridad. Esa es la palabra clave en la industria. Y hago todo acá, súper seguro, sin problema. Un tema bien interesante, que es el tema de latencia y de privacy. O sea, el hecho de que no tenga que enviar la información hacia otra entidad, pues me permite tener control de qué es lo que estoy mandando y qué es lo que no estoy mandando. Exacto. Pero además, ¿qué pasa si en este momento, tú hablabas de hace rato del escenario de poder poner esto en un bosque o en un lugar donde hay árboles o donde hay maleza, y en esos lugares a veces no hay conectividad. Entonces, exacto, el poder mandar el dispositivo y que se procese allá hace que solamente se almacenen las que son como, por ejemplo, los que se detectan como positivos, para que eso sí, ¿no?, puedan mandar una señalización. Y como dices, exacto, con muy poco bandwidth, mandar la información. Exacto. No, o mismo sin ninguna información. Por ejemplo, hoy se está usando colares en elefantes en África con TinyML. Son ejemplos fantásticos de preservación. Hay esos colares que ellos identifican
o que ele consegue identificar o sonido do elefante, o que o elefante está haciendo, se está em peligro, não está em peligro, capturar informação, almacena nele mesmo e depois uma pessoa lo saca, ou tem pequeno dispositivo muito seguro que, por exemplo, e aí sim, algumas partes que consigo enviar a informação, mas em grande maioria de los casos eu hago sem ter conexão. Então, isso é súper, súper importante. Numa indústria, eu posso poner máquinas, eu posso poner acelerômetros como chiquititos como esse, juntos a um pequeno dispositivo e poner em los rolamentos, ¿no? Los bearings, em centenas de máquinas dentro de uma indústria, e eles estão mirando ali tanto a aceleração como o sonido, e estão treinando para que, por exemplo, se há um problema, ou de repente o sonido começa a cambiar, ele sabe que aquilo pode ter um problema, e aí envia um sinal de problema. E agora, imagina se eu tenho que tomar todo o sinal dos acelerômetros ou do sonido, que são sinais de séries de tempo, de muitos kilobytes, de várias máquinas, de vários bearings, não? E enviar todo isto, isso seria um inferno. Eu consigo, não envio nada a nadie, e o ponto da máquina começo a mirar e consigo detectar anomalias e fazer manutenção preditiva naquele ponto totalmente offline e só realmente fazer o trigger quando algo está passando. O sea, eso es una revolución. Es una revolución y eso puede cambiar por mucho lo que está pasando en la industria. Pero ahora déjame pasar con Armando Blanco, que nos va a platicar más de su experiencia y de qué ha hecho en la industria. Usted también fíjate algo interesante, él también se ha metido en temas que tienen que ver con dispositivos IoT, ¿no? Es un apasionado del tema y además lo ha hecho también en campo, o sea, lo ha hecho ejercitándolo en la vida real. Platícanos un poco de tu experiencia, Armando. Gracias, Raúl. Sí, ahora actualmente tengo un rol que tengo que ver con aplicaciones, pero hace unos años y pasé como 5 años viajando por toda América Latina con diferentes clientes, haciendo justamente proyectos, primero de IoT, después fuimos evolucionando, agregando IoT más inteligencia artificial, después IoT, inteligencia artificial, más el concepto de Edge, ¿no? Y finalmente, ¿por qué llegué al tema de innovación de aplicaciones? Porque todos esos modelos los tenemos que disponibilizar, como decía Marcelo, entonces el tema de Kubernetes, el tema de un Docker, el tema de Edge Computing, el cómo actualizo el modelo con temas que usamos DevOps, pero empezamos a usar el concepto de MLOps para poder hacer el reentrenamiento y la actualización de esos modelos a los dispositivos. Digamos que fui llevando esa curva como iba pasando el tiempo, ¿no? Entonces voy a empezar un poco desde el inicio y voy a tratar de ir cubriendo como algunos de esos temas como para ir compartiendo más que mi experiencia como proyectos reales donde fuimos haciendo la implementación de este tipo de tecnologías y que realmente cubrió una necesidad. Tuve la fortuna de colaborar con diferentes clientes en toda Latinoamérica, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México, etcétera. Entonces voy a sacar pedazos de algunos de esos clientes sin mencionar los nombres por privacidad, pero platicarles el caso. Algunos de los primeros proyectos que empezamos a materializar este tema es, obviamente nosotros igual usamos dispositivos de cualquier marca, no importa, aquí hay un device muy pequeñito, ahorita les platico un poco más, este es un AppNet, hay dispositivos los cuales solamente pueden colocarse sensores o colocarse a los sensores que ya están previamente instalados, colectar la información y hacer un trigger o mandar la información a algún lado, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a aprovechar esa posibilidad del IoT en sectores como manufactura, donde si ustedes imaginan entrar a una planta, y tengo 2 casos particulares, uno donde hacen cristal para los automóviles y otro donde hacen pan, por ejemplo, de caja de ese que venden en los supermercados. En el primero, imagínense, hay un proceso donde entra el cristal, lo van cortando las máquinas, lo van puliendo, y va viendo una serie de procesos y al final termina el windshield o el cristal que tenemos en los vehículos en la parte delantera, ¿no? Pero ocurría algo muy, muy interesante. El proceso al iniciar, se generaban unas burbujitas que causaba un defecto en la pieza del cristal del automóvil. Entonces, eso ocurría al minuto 10 de que empezaba el proceso de manufactura, pero realmente lo podían descubrir hasta el final del proceso, ya que le habían invertido tiempo,
y procesamiento a hacer esa transformación. Entonces, nosotros empezamos a utilizar justamente el tema de visión. Ahí este es un dispositivo, por ejemplo, que tiene un Linux. Nosotros hacíamos el entrenamiento en la nube de las imágenes, tomamos en tiempo real, y entonces este dispositivo lo colocamos en la línea de producción, y nosotros lo que empezamos a encontrar fueron esos defectos en las etapas tempranas. Entonces, ahorrábamos tiempo y costo del procesamiento para poder salvar ahí algunas cosas. Después, cuando pensamos en manufactura, por ejemplo, es una industria muy avanzada en términos de sensores, o sea, ellos ya tienen los sensores. Entonces, ¿cómo aprovechamos la información de los PLCs, de los datos que ya están ahí para poder sacar provecho en todo esto? Entonces, igual empezamos a utilizar dispositivos que tienen Linux principalmente, que podemos instalarle elementos, contenedores para hacer el concepto de Edge, colectar la información de los sensores. Sí hacíamos una captura inicial ahí local y hacíamos, como comentaba Marcelo, algunos modelos que detectaban algunos elementos, pero para, por ejemplo, manufactura, para oil and gas, que también tengo algunos casos, era importante sí rescatar esos datos, porque con esa información puedes reentrenar y poder hacer nuevos modelos hacia adelante. Entonces, por ejemplo, estuve trabajando, este nombre sí lo puedo decir, en Ecopetrol. Estuvimos haciendo proyectos en Colombia para colectar información de los pozos petroleros. Igual son pozos que se encuentran en diferentes ubicaciones del país, con poca conectividad, donde es difícil acceder. Entonces, colocamos algunos dispositivos que tienen Linux. Nosotros, a través de contenedores, colocábamos información y nuestros componentes, usábamos Azure en ese momento para colectar información de los sensores y todos esos datos. Los mandamos a la nube. En la nube podíamos hacer nuevo procesamiento, alimentar tableros y entonces empezar a tomar decisiones, ¿no? Empezar a encontrar y hacer correlaciones y poder usar esa información para diferentes elementos. Una, reentrenar otros nuevos modelos. También hacer un tema de Open Data y compartirlo con ciudadanos y con Data Science que quisieran utilizar esa información para poder hacer nuevos modelos y nuevos tipos de análisis, para poder hacer correlación con otros procesos más adelante, una vez que ya se extraía el crudo, y poder hacer esa retroalimentación de todo el proceso, ¿no? Otros casos, por ejemplo, en Argentina también me tocó empezar a hacer algunos proyectos donde a través de, por ejemplo, en la generación de energía a través de celdas solares, una celda solar, un campo de celdas solares, en el tiempo se va ensuciando, se va llenando de polvo, van descomponiéndose, la maleza empieza a crecer ahí, y entonces también utilizando visión pudiéramos detectar, por ejemplo, cuáles son los paneles solares que tienen un defecto, que se haga un mantenimiento, una limpieza y que podamos hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, con Adrián nos tocó un proyecto lindo ahí en una empresa minera, y también con Steffi me tocó la fortuna de hacer otro proyecto en otra empresa minera, pero el concepto era lo mismo. O sea, ellos ya tienen los sensores, nosotros cómo vamos y colectamos esa información y sacamos provecho de los datos, no solamente para visualización, sino para hacer la analítica avanzada y poder hacer esos proyectos que funcionen en la vida real, ¿no? Otro de los proyectos que me tocó también fue con drones. Ese también me divirtió mucho. Yo creo que los drones tienen ese lado sexy. Exactamente. Estaba buscando la mejor palabra. Entonces, hicimos algunos proyectos utilizando algunas tarjetas que son un poco más grandes. Aquí le voy a quitar la cámara. Por ejemplo, esta es una Jetson Nano, que es muy popular porque tiene una GPU, la tarjeta. Entonces tiene un poder de procesamiento adicional basado en las GPUs. Esta tarjeta iba sobre un dron, y entonces nosotros lo que hicimos es, para un tema de minería, empezar a volar drones, detectar, por ejemplo, las bandas de distribución, si tenían defectos, si se estaban calentando, diferentes elementos que el dron se volaba, y entonces en tiempo real le podíamos tomar analítica de lo que estaba pasando en la vida real, ¿no? Después, hace unos años, Microsoft empezó a liberar algunos dispositivos. Por ejemplo, este es un device que me gusta mucho. Si notan, está estético y está hecho de aluminio, protecciones. Y justamente este es un kit que está pensado para ponerlo en intemperie. Tiene ahí disipadores de temperatura, protecciones. Y la idea de aquí es que también democraticemos la inteligencia artificial. Muchas veces, no todos, estudiamos un máster en Data Science, quisiéramos, y no tenemos el tiempo, etcétera. Hay empresas que no tienen la habilidad o el presupuesto para poder abordar estos temas.
Entonces, a mí algo que me gusta mucho de las compañías de tecnología, hablo por Microsoft porque la conozco, pero sé que muchas lo están haciendo, poder disponibilizar ese tipo de proyectos de inteligencia artificial para todo el mundo, ¿no? Entonces, hay algo que se llaman servicios cognitivos, donde, por ejemplo, yo sin ser un data science, puedo empezar a cargar las imágenes de esos paneles solares, puedo marcar cuáles son los paneles solares que tienen un defecto, el modelo se entrena y lo que decía Marcelo, o sea, después ese es el entrenamiento del modelo y a través de las mismas herramientas puedo disponibilizar ese modelo para que en un dispositivo como los que le mostré, y hay una enorme cantidad de opciones en el mercado, podamos poner ese modelo y tome decisiones y nos ayuden a mejorar algún proceso, ¿no? Algunas de las lecciones que yo aprendí que para mí son valiosas es, primero, cuando empezamos a tocar estos temas en las organizaciones, siempre está la palabra sexy que dijo Raúl, ¿no? O sea, son los proyectos naturalmente son atractivos, ¿no? Pero algo que es importante es encontrar el caso de negocio. Si no tenemos un caso de negocio que lo sustente o algo que vamos a mejorar, algo que vamos a reducir costos, por más interesante que parezca el proyecto, no se justifica que invertamos en eso. Entonces, también es importante que nuestras organizaciones encontremos cuál es el caso de negocio cuando pensamos hacer un proyecto como estos. Realmente los hay muchos, ¿no? Imagínense en la producción de pan que les platicaba en manufactura. Si podemos ahorrar el 10% de desperdicio y ese desperdicio vale al año $20 millones, ¿cuánta plata nos estamos ahorrando, no? Otro cliente que me tocó en México, ellos tenían unos hornos industriales para unos procesos. El horno lo paraban una vez o dos veces cada 2 años y la parada costaba $2 o $3 millones hacer la parada, ¿no? Porque un horno industrial, imagínense, enorme tamaño de varias casas, no es que como en la estufa que vayamos, lo apaguemos y ya está listo, ¿no? Hay un proceso de que una línea de producción se tiene que ir parando, hay desperdicio, el calentar de nuevo el horno tiene un costo adicional. Entonces, por ejemplo, hay que utilizar la inteligencia artificial para predecir fallas y correcciones sin tener que apagar el horno, ¿no? Entonces, cuando pensamos en lo que cuesta apagarlo y si podemos reducir ese tiempo y el costo asociado, se justifica mucho el uso de este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, lo otro que a mí me gusta mucho compartir, y igual ahí en el chat les voy a poner algunos vínculos, hay entrenamientos, hay productos que se pueden utilizar. La gente que sabe data science pueden agarrar y empezar a tirar Python, usar TensorFlow, o usar OpenCV para poder hacer los modelos lo más custom o lo más a la medida posible. Pero también hay otras herramientas que en el tema de democratización pueden empezar a utilizar. Son APIs, por ejemplo, y por eso es que ahora estoy en el tema de desarrollo de aplicaciones modernas, ¿no? Porque justamente una aplicación nueva, si yo quiero, por ejemplo, en este chat, empezar a contener palabras, groserías, malas palabras, etcétera. Una cosa es que yo pueda desarrollar el modelo, pero si ya hay un API que puedo integrar para poder ahorrarme ese trabajo, también muchas organizaciones pequeñas, medianas, inclusive hasta grandes, también podemos mejorar con ese caso de negocio para poder hacer ese tipo de proyectos, ¿no? Me llevo 3 cosas padrísimas de lo que mencionas, ¿no? Y lo mencionaba Steffi, también lo mencionaba Marcelo. Una de las cosas que está en la conversación del Machine Learning es la generación de este modelo, pero también hay una parte que tiene que ver con el DevOps para entregar ese modelo continuamente a los dispositivos. Correcto. A veces no se piensa, oye, yo armé este ejercicio, lo distribuí a 10,000 dispositivos y de repente, ¡pum!, me doy cuenta que tengo que cambiarlo. Y hay un tema de complejidad de administración. Si quieren, en la segunda ronda platicamos de ese tema que sería muy interesante. Y el segundo, que está detrás de lo que hemos platicado en las charlas previas de esta sesión, pero que también está inmerso en términos de la democratización del Machine Learning, tiene que ver que muchos de los que estamos aquí sentados realmente empezamos por el tema de curiosidad. O sea, algunos, todo empieza por empezar a ver una cosa que te interesa Machine Learning, ponerte a estudiar de un tema y luego aplicar ese tema, meterse a investigar, leer, etcétera, y tener mucha curiosidad. Por eso me encantó cuando Marcelo puso los links, porque empieza a poner dónde ver más información y los que están presentes, hombre, métanse a la información y muchas veces así empezaron todos. Y es ahí donde me abro un espacio para ceder la palabra a Adrián Fernández, ¿no? Uno de los speakers que nos acompaña, que también tiene mucho de qué contarnos alrededor de esa experiencia de aprender a través de la curiosidad. Gracias, Raúl. Yo la verdad que un agradecido porque pude trabajar con cada uno de ustedes y
hemos hecho en la industria muchas cosas durante muchos años. Quizás los más, así que puedo recordar ahora, por ejemplo, cuando Estefanía mencionaba esta empresa eléctrica, el caso de las canchas de carbón y el dron, también otro caso de uso ahí fue recorrer en esta empresa eléctrica todas las torres de alta tensión, ¿sí? Tienen un mantenimiento y ese mantenimiento hay que hacerlos. Y el mantenimiento, por ejemplo, tienen en este caso los aisladores de alta tensión, se dañan, se rompen y hay que cambiarlos. Pero por otro lado está la maleza, los árboles, los arbustos que empiezan a crecer en los cerros, en las montañas, en los lugares alejados, que impiden y que ocasionan incendios forestales, bueno, y una serie de cosas. ¿Cómo lo empezó a hacer? Recuerdo cuando uno, por ahí Raúl dijo, el caso de negocio. ¿Cómo se reducía o cómo se mantenía eso en los primeros tiempos? Esta empresa contrataba una empresa, digamos, de helicópteros de Estados Unidos, que venía con helicópteros y salía muy caro y recorría los kilómetros y kilómetros de línea de alta tensión y con filmadoras, que quizás eso lo hacían hace 15 años, sacaban un análisis y decían, no, acá tienen que mandar la tropa o el equipo de mantenimiento para que haga diferentes cosas. Obviamente eso no fue costo efectivo y se empezó a hacer de otra forma. Se empezaron a entrenar, a armar equipos de operarios que recorrían todo. Y nunca fue eficiente. Digamos, no es costo eficiente, no es que no sea eficiente, no es costo eficiente. Después empezaron a explorar otras usando la tecnología y en un momento apareció el tema del dron, ¿sí? Y el dron obviamente tiene la capacidad de recorrer todo eso. Uno entrena los modelos en la nube, pero puede entrenar para que detecte qué torre tiene ese, por ejemplo, aislador dañado, por un lado, con modelos de entrenamiento, o si hay un arbusto o un árbol o algo que está impidiendo, o si hay algún incendio, distintos escenarios donde el dron lo puede hacer. ¿Qué pasó en la práctica? Uno diría, bueno, ¿se solucionó el problema? Y la respuesta fue no, porque hay un tema de regulación. Hay algo que a veces uno como científico de datos obtiene el mejor modelo, con el mejor performance, con la mejor tasa de error, con la mínima tasa de error, con el mayor accuracy, y cree que ya está todo listo. Cuando uno lo empieza a desplegar en los casos reales en la industria, se da cuenta de que, por ejemplo, una regulación como, por ejemplo, el dron no puede volar en forma autónoma, por una regulación del país de policies internas, digamos, de aeronáutica. Lo mismo sucede en Estados Unidos. Solamente puede volar mientras un operador lo vea visualmente. O sea, yo tengo el control y lo puedo volar 500 metros, 300 metros, pero no lo puedo mandar que recorra tranquilamente, podría recorrer 2 o 3 kilómetros en forma autónoma y volver. Entonces, técnicamente se podía hacer el proyecto, pero en la práctica no se pudo implementar. Se hicieron pruebas de concepto, pero la implementación real violaba leyes locales o del gobierno y no se pudo hacer. Yo sé que en algunos países se puede hacer y entramos a un tema de regulación. ¿Hasta dónde el tema de inteligencia artificial y cosas autónomas puede funcionar? Ese proyecto me gustó mucho, toda la parte de drones. Recuerdo otro proyecto también en un proveedor, en una empresa proveedora muy grande, internacional, de minería. La gente de recursos humanos nos llama y decían, tengo un proyecto, tengo una idea fascinante, gente de recursos humanos, tengo todo el personal, digamos, dentro de esta planta, y yo quiero hacer el tracking y ver cómo se mueven y dónde están las zonas de calor, y era básicamente identificar a cada uno del grupo de personas, que eran más o menos como 80, 100 personas dentro de una planta, y ver dónde estaban. Entonces, cuando nos preguntaron qué podemos hacer, pongamos un beacon, básicamente, que es un pequeño dispositivo electrónico que envía una pequeña señal de baja, digamos, de GPS, y dentro de un mapa, digamos, uno podría identificar, y de hecho así fue las pruebas de concepto. Nosotros poníamos este beacon en los chalecos de seguridad, o en las botas, o en los cinturones de los operarios, o hasta a veces en los cascos, y podíamos hacer el tracking. Y la prueba de concepto inicial fue un éxito porque teníamos un mapa de calor y en tiempo real veíamos cómo se movía el grupo Cuando lo fuimos a implementar, a las semanas que dijeron, bueno, hay que pasarlo a producción, dijeron, no, el proyecto se cancela. ¿Qué pasó? Que el sindicato, básicamente, de este lugar, prohibió, digamos, hay una parte dentro de este mundo, digamos, que se llama se me fue el nombre, que es donde se reúnen todos. Y ese lugar era sagrado para ellos. No se podía ver lo que sucedía ahí adentro. Entonces,
básicamente el proyecto se cayó porque el sindicato no permitió que básicamente monitorearan al personal. Entonces, técnicamente era un proyecto increíble, pero en la práctica no funcionó. Recuerdo otro proyecto que Armando mencionó muy rápidamente, también en el tema de minería, que es el de las cintas de chancado, que se llaman las chancadoras, las que llevan todo el material, los camiones gigantes, después voy a contar también de los camiones gigantes, en fin, cargan estas cintas transportadoras y algunas cintas pueden tener muchos kilómetros, 5 kilómetros, 8, en este caso tenían 11 kilómetros de cinta que llegaba desde la montaña donde cargaban hasta el puerto. Entonces, esas cintas que intentan funcionar 7x24, tienen estos rodamientos. Y el tema era que la cinta se detenía y el costo era alto, no recuerdo el número, digamos, para mantenerlo. Entonces, también de nuevo había operarios que iban en camionetas, sacando fotos, mirando, y básicamente lo que se sensorizó todo en la operación, y aún así tenían problemas de mantenimiento, que algo se dañaba, se rompía. De nuevo, el dron. El dron tiene la capacidad de recorrer con una cámara térmica y ver no fotos, digamos, del espectro óptico, sino fotos térmicas, cuando un rodamiento empezaba a tener más calor que el resto. Entonces, cuando se identificaba que con visión térmica, que ese rodamiento tenía más temperatura, automáticamente se podía mantenerlo en movimiento, porque se podía hacer el mantenimiento en movimiento mientras no se rompiera. Si se daña y se rompe, se detiene la línea completa. Entonces, eso también fue un proyecto bastante interesante. Y otro que fue también ahí cuando lo conocí a Armando fue en tema de los camiones gigantes que utilizan las mineras, unos camiones, megacamiones de 5 o 6 millones de dólares. Estos camiones son inmensos monstruos de camiones, y el tema es la telemetría. Estos camiones tienen muchos sistemas SCADA, tienen 4 o 5 sistemas distintos que pueden ver muchos parámetros de los camiones. Entre ellos, por ejemplo, el tema de la presión de los neumáticos. El caso de uso era que los gigantes neumáticos de 3-4 metros de neumático de cientos de toneladas eran muy caros, y las empresas que proveían esos neumáticos, o el stock que ellos tenían, o sea, en un punto, digamos, eso era muy, muy, muy caro. Entonces, lo que ellos querían utilizar, alguien dijo, mira, yo quisiera que estos neumáticos no se cambien cuando el fabricante me dice que se tiene que cambiar, porque hemos visto que los neumáticos están muy buenos todavía, 24, o sea, después de X cantidad de horas de uso, había que cambiarlos por seguridad. Entonces, el planteo, el punto de negocio era, el caso de negocio es, usemos los neumáticos hasta la máxima posibilidad de usarlos antes que haya que cambiarlos, porque tenemos la información en los sensores. Entonces, ese era un caso de uso, de maximizar el uso en este caso, de las ruedas de los neumáticos de los camiones. Y con eso el caso de uso era que se ahorraban miles de millones de dólares, era un número sideral. También había otro tema de que el camión podía ir por una ruta determinada de tierra, porque no hay no es cemento, es todo, y son camiones muy pesados. Entonces, una falla del operario, quizás manual, podría ser que estos camiones se salieran de la ruta y cayeran. Y había casos en la alta montaña donde estos camiones alguna vez cayeron por invierno, por ejemplo, o tormentas de nieve, y han quedado ahí atascados un año completo, hasta que en el otro año fueron y los lograron sacar. Entonces, hoy con computer vision, con sensores de vibración que mencionó Marcelo Robay, uno podía ver el tema de uso o de calidad del suelo, de la ruta, básicamente, y el operario podía quizás frenar en forma preventiva antes de meterse. El típico sería que si un auto va y hay un pozo o un bache, quizás se detiene o se rompe, pero un camión de estos no, si agarra un bache, podría volcarse o podría tener un costo gigante. Entonces, con computer vision, con machine learning y con muchas técnicas, uno puede, armar un mapa, un dron también puede recorrer y armar mapa de mantenimiento de la ruta, básicamente, del camino, para que esté siempre óptimo. Entonces, hay muchas técnicas y otros temas de seguridad industrial también. Este camión en particular, nosotros hicimos una prueba con 5 camiones de una flota de 50 camiones, y la idea era mandar sensores. Al principio fue cuando probamos 3 o 4 variables, funcionaba todo perfecto. Cuando hubo que enviar las 700 variables que tenía este camión, teníamos un tema de latencia en la nube. Y ahí empezamos a decir, la primera prueba de concepto no funcionó enviarlo todo a la nube porque era mucha información. Entonces,
se dijo, bueno, ¿qué pasa si lo resolvemos en el edge, sin que salga del camión? Entonces, fueron experiencias, algunas positivas, otras negativas. Fuimos descubriendo que a veces la tecnología no tenía todo lo que nosotros queríamos en ese momento, y en forma ingeniosa se resolvieron algunas cosas, y fue un proyecto muy, muy interesante en el tema de minería. No sé cómo estoy, Raúl, pero estoy casi cercano a mis 10 minutos. Vas muy bien. Digamos que justo a tiempo haces la señalización. Y mencionas tres temas bien importantes. Mencionas el tema de la ética con respecto a la inteligencia artificial, que es un tema grande, es un tema que ha tenido debate, plática y conversación. Segundo tema importante, el tema de privacy. O sea, no por el hecho de que lo podamos hacer significa que tenemos el derecho de hacerlo, ¿no? Y si lo vamos a hacer, el usuario tiene que estar enterado de que la información, qué uso se le va a dar a su información, que es parte de lo que se habla muchas veces en las conversaciones de privacidad. Y eso también es un tema muy importante en nuestra industria. Y el tercero, que tiene que ver con la aplicación práctica de lo que estamos haciendo. O sea, no podemos hacer cualquier cosa en inteligencia artificial por mucha creatividad que tenemos, primero porque no tenemos todo el tiempo, pero también porque tiene que tener un resultado en lo que la compañía o la organización que lo quiere hacer le está invirtiendo, ¿no? Entonces, muy interesante. Ahora, voy a abrir el espacio. Tenemos más o menos 10 minutos que nos quedan en la sesión. Y en estos últimos 10 minutos sería como una conversación entre nosotros, ¿no? Es decir, ponían en la bandeja algunos temas, el tema de la parte de bien interesante lo que se mencionaba del edge, ¿no? Lo que es la parte de entregar esto en la parte del dispositivo. Hemos platicado también el tema de desmitificar qué significa la inteligencia artificial. Hemos hablado también del tema de democratizar, o sea, que todo el mundo pueda tener acceso. Y ahí también se me ocurre una pregunta para los panelistas es, ¿qué tanto necesitas tener conocimientos de electrónica para hacer este tipo de ejercicios? Y obviamente el tema de lo que nos apasiona. Todavía hay por ahí cosas que he platicado con ustedes en los soft topics, y sé que les apasionan muchos temas, entonces tenemos 10 minutos para quien guste platicar de esos temas, darse la mano y empiece, no hay ningún problema, ¿no? Yo creo que igual Si quieren, necesita... disculpa. No, dale. No, yo creo que igual se necesita tener una motivación de estudio para poder desarrollarse en este tipo de temas, pero yo diría que la dificultad no me refiero a que sea como de la NASA, no necesitan ser súper dotados como para poder aprender todo esto, y al final la práctica hace de que se adopten muchas de estas tecnologías, así que en eso cualquiera entusiasta podría llegar a hacerlo. Ese es mi comentario, hermano. Yo quería comentar sobre eso, Steffi, también. Ahorita preguntabas si necesito saber electrónica. Ahora ya no, o sea, yo creo, es mi personal punto de vista. Existen muchos dispositivos que ya están listos, que ya tienen sensores preinstalados, que puedes utilizar lenguajes lenguajes como Python, como Node.js, C, o sea, el lenguaje que más quieras y empezar a hacer cosas muy simples. Hay kits y hay entrenamientos inclusive para los niños, ¿no? Hoy día los niños que van en educación básica tienen kits con dispositivos y les enseñan a programar. Entonces, yo creo que el conocimiento así tan avanzado, como decía Steffi, de la NASA, no se requiere, ¿no? No para los dispositivos, no para la nube y no para, inclusive la inteligencia artificial, ¿no? Puse ahí algunos ejemplos de APIs que ya existen y que podemos empezar a aprovechar para hacer. Tal vez no estoy construyendo el modelo con la profundidad que quisiera, pero si yo estoy interesado en avanzar, puedo usar todos esos recursos para moverme rápido. Perdón, Marcelo. Ahí algo también. Yo creo que la inteligencia artificial o machine learning hay un cruce interesante con data science como un todo. Y una cosa que aprendemos al principio de un curso de data science es el cientista de datos no existe. Es un unicornio. ¿Por qué? Porque na verdade é um conjunto de gente, é um equipo quando se desarrolla um projeto. O sea, eu necessito um experto em um computing que conozca informática. Eu necessito alguém que conozca a estatística, a matemática, ¿no? Y muy importante, voy a necesitar a alguien que conozca del negocio, alguien que va a hacer la amálgama entre esas cosas. Y si vamos para el edge computing o TNML que envolve electrónica, vamos a tener que tener el electrónico. Entonces voy a necesitar de personas que pueden tener una idea, pero voy a tener el que necesita, que va a conocer a fondo, y vamos a juntar.
Pero concordo con Armando, o sea, para desarrollar, o sea, para aprender a desarrollar un modelo, trabajar con datos, yo no necesito ser electrónico, y esa fue la pregunta de Raúl, pero si voy a desarrollar un proyecto cero en la industria, yo tengo que tener un electrónico en el equipo, ¿cierto? Ese es el punto. O sea, si estamos hablando de inteligencia artificial aplicada a la industria, o que tenemos que tener son equipos Disciplinarios. Disciplinarios. Gracias. Es mi visión. Sí. Maravilloso. Y en ese sentido, Adrián, ¿tú qué aportarías en ese tema? Sí, no, yo coincido con los panelistas que obviamente se requieren habilidades. Uno intenta tener muchas habilidades, pero una sola persona no lo puede resolver. Muchos casos de negocio se tienen que resolver con equipos, ¿sí? Y el equipo tiene que tener habilidades blandas, duras, distintas, y tienen que haber metodologías. Hoy, con metodología ágil, uno puede armar como estos famosos sprint y vamos llevando a una velocidad sin precedente cosas que antes eran bastante más, se demoraban mucho más tiempo. Hay un concepto que lo nombró Armando, básicamente de estas APIs y cosas que ya están listas. En el mercado, en la industria, hay un concepto que se llama time to market, el tiempo de mercado. Yo no puedo salir con un modelo súper perfecto, con alto accuracy, en 6 meses. Mi competencia me come. Entonces yo necesito ensamblar todos estos bloques de Lego rápido, prototiparlo, mostrarlo y quizás salir en producción en poco tiempo, ¿sí? Y después lo voy mejorando con ciclos continuos de MLOps, DevOps, para mejorar y optimizar mi producto. La industria, hoy, digamos, la tecnología nos lleva a eso, a ser rápido, innovador, y no tener la perfección, sino algo que sea, no sé, no quiero decir veloz, porque uno intenta, digamos, que su producto sea bueno, pero no puedo demorarme mucho tiempo y tengo que tener estos equipos de personas que sean creativas, inteligentes y sobre todo, digamos, que tengan, yo digo, dentro de un equipo de trabajo lo más importante es que haya una cohesión y que se integre, ¿no? Yo no puedo tener quizás un lobo solitario que sea súper bueno y no se pueda integrar al equipo. La habilidad de integrarse al equipo, de armar grupos, de que todos tengamos el canal de comunicación abierto, es fundamental. Sabe, só para hacer que é importante, a questão da ética que comentou Raúl, porque nosotros que trabajamos en data science y en inteligencia artificial, a questão da ética, no hacer modelos maravillosos, pero que reconocen una persona solo se for blanquita con ojos azules, no funciona. Tem que ser viejos como yo, personas bonitas como Stephanie, o sea, pero tenemos que ter todos, hombres, mujeres, viejos, jóvenes, diferentes colores. Trabajamos con audio, tenemos que ver audios de diferentes tonos, por ejemplo, mi portuñol, pero lo mismo un mexicano hablando, un brasileño, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso es importante. Ética en IA es muy importante. Y rápido también, hay un tema que dijo Adrián y que hiciste el comentario, Raúl, el tema de los ciclos de iteración, ¿no? Me pasó que cuando empezó la pandemia de COVID, una empresa innovadora dijo, vamos a hacer un modelo para reconocer si tienen el tapabocas o no puestos. Entonces, ellos querían salir con el modelo perfecto, con el device perfecto, y avanzó la pandemia y cuando se dieron cuenta ya había 20 soluciones similares a lo que habían pensado. Entonces, el poder ser ágiles, eso me lleva, por ejemplo, a pensar en los DevOps, en los modelos iterativos, en olvidar las prácticas de, hasta se me fue el nombre, de desarrollo en cascada, que es fase tras fase tras fase. Tenemos que movernos rápido, ¿no? Y eso es parte de la clave. Y si bien yo puedo hacer el modelo porque soy romántico de la tecnología, pero si ya existe un API, lo puedo usar, usemos el API, o sea, y vamos a tener tiempo para poder mejorar lo que sea, ¿no? Cierro con Steffi, ya que nos quedan pocos segundos. Steffi, ¿algo que quieras opinar ya como para cerrar la sesión? No, dos cosas clave, eficiencia operacional y tener el ciclo del modelo saneado. Yo creo que esas son las dos cosas claves como para poder hacer de que en sí la productivización y la mantención a escala de un modelo sea buena. Y esto yo comparto con mis compañeros que realmente con un equipo interdisciplinario lo puede solventar bien. Sí. Justo a las 4. Yo creo que tenemos para hablar todos muchas historias y lo hemos hablado en backstage, pero bueno,
Espero, Raúl, y todos, gracias por haber participado. Y en la industria hay mucho por hacer. Yo creo que estamos en los inicios de lo que está sucediendo. Son inicios emocionantes, ¿no? Es como... Sí. Sí. No, mira, Sí. un punto que no había comentado, pero hoy tenemos, son por año algo como 40 mil millones de nuevos dispositivos IoT que están en el mercado. Y algo como 5 quintillones de bytes generados por esos dispositivos IoT son ignorados, algo de 90 y tantos %. O sea, hay muchos datos siendo generados, pero son dispositivos que trabajan y no hacen nada. A medida que el desarrollo va permitiendo que esos datos sean utilizados, llevados por IoT a nubes y trabajados con ellos, van a hacer con que vuelvan y en el edge, ¿no? se desarrollen mucho mejor las cosas. O sea, estamos en un punto que la inteligencia artificial va a explotar. Seguramente. No, pues, no, y eso es cierto. Y la verdad es que podemos pasarnos horas platicando de este tema. Yo creo que deberíamos de echarnos varios cafés. Y agradecemos por eso a la RIA que nos invitó, a todo el equipo que ha participado en la producción, a la gente que se tomó el tiempo de visitar esta entre muchas sesiones, y obviamente a cada uno de los panelistas que se hayan prestado para compartirnos su maravilloso conocimiento. Gracias. Muchas Gracias a todos. Gracias por la invitación. Gracias, Adri. Buenas tardes. Bye, bye. Muchas gracias. Chao a ustedes.